Señor y Padre, una vez más venimos ante tu presencia, dándote gracias porque reconocemos que aunque somos pecadores y te fallamos, tu misericordia está con nosotros y desea salvarnos. Señor, en este momento hay peticiones que están puestas frente a ti y las queremos poner en tus manos de amor para que según sea tu voluntad tú las puedas contestar. Tú conoces estas peticiones, conoces el corazón de estas personas, Señor. Te pedimos que seas tú obrando de una manera milagrosa y que tú puedas restaurar, puedas ayudar, puedas bendecir, cuidar, sanar y salvar a cada una de estas personas. De igual manera te agradecemos la oportunidad que tenemos de comunicarnos contigo y la oportunidad que tenemos de compartir contigo nuestros agradecimientos, nuestros testimonios y peticiones. Permítenos cada día acercarnos con confianza en ti. Gracias porque nos escuchas y gracias porque sabemos que tú estás al pendiente de todas nuestras situaciones. Todas estas cosas las pedimos y las agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. David, el rey David, en el capítulo 11 de segunda de Samuel, estaba en su casa. Y mientras estaba en su casa, todo el mundo estaba en la guerra y David estaba allí en la casa caminando de un lado hacia otro y diciendo, debería estar yo en la guerra, pero no estoy en la guerra, estoy aquí en la casa. Si salgo y el pueblo me ve y me ve que no estoy en la guerra, se puede molestar conmigo. Así que, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar aquí en el cuarto tranquilo, aquí yo lo tengo todo, yo no tengo que hacer nada. Es más, ¿sabes qué? Me voy a asomar al balcón para coger un poco de aire fresco. Abre las puertas de su balcón y cuando mira hacia abajo, ve a una mujer bañándose. Esta mujer era la esposa de uno de los soldados de la milicia del pueblo de Israel y estaba ella bañándose en todo su esplendor y él la mira y podríamos imaginar que David la mira y se mete para adentro y dice, déjame quedarme aquí adentro, tranquilo, cogiendo fresco. Déjame quedarme aquí en este balcón, si es que yo no estoy haciendo nada. Aquí yo no estoy haciendo nada, eso está pasando ahí, yo estoy aquí arriba, aquí nadie está haciendo nada. Déjame quedarme aquí, pero déjame llamar a uno de mis sirvientes, fulanito, ven acá. Quédate ahí un momento en la puerta. Yo no estoy haciendo nada, ella está ya bañándose, yo estoy aquí arriba, fulanito está en la puerta. Oye, fulanito, aquella muchacha, ahora, aquí. Fulanito bajó, buscó a aquella muchacha y la subió al cuarto. Y los que sabemos la historia, sabemos que David vio a la esposa de Urías, llamada Betsabé. Cuando la ve, la codicia, manda a buscar a su siervo y le dice, me la vas a traer aquí al cuarto. Y David conoce mejor a Betsabé. Conoce a Betsabé de una manera que solo su esposo lo había conocido. Y ahí está David en su pecado, maquinando, o por decirlo así, sin pensar, estaba David cometiendo este error, este pecado. Vamos a decir las cosas como son. Estaba pecando. Para no alargar esta historia, sino acortarla, cuenta la Biblia, que llega Urías, el esposo de aquella mujer que había quedado embarazada de David, y llega, y David dice, oye Urías, yo te noto muy cansado, papá. Papito, yo te noto a ti agotado. ¿Por qué tú no te vas a tu casa, allá con tu esposa? Muy chulita la muchacha, con todo el respeto, obviamente. Tú vas allá con tu esposa y estate tranquilo, cógete el día, vete allá, tranquilízate, yo te noto agotado. Y Urías le dice, no, yo no puedo ir. Estamos en guerra y como estamos en guerra, sería lo peor que yo me fuera a mi casa a disfrutar con mi esposa, a gozarme allá, mientras tú estás aquí sufriendo los estragos de la guerra. No, yo me voy a quedar en esta puerta aquí. Y ahí se queda Urías. Y dice la Biblia que le dieron de todo lo que encontraron Urías para emborracharlo, hacerlo llegar a la casa, que se acostara con su esposa y achacarle el embarazo a Urías. Pero Urías, como todo hombre de guerra de ese tiempo, se quedó allí como fiel soldado en la puerta. Al otro día, David llama a otros compañeros soldados y le dice, miren, ustedes van a ir a pelear. Cuando estén ahí en la primera línea de batalla,
Urias siempre lo tenemos en la quinta porque es muy bueno. Vamos a ponerlo en la primera porque es tan bueno que lo tenemos que poner al frente. Es más, como él es tan bueno, cuando esté todo el mundo ahí atacando, ustedes sálganse y déjenlo para que ustedes vean lo bueno que es él. David ya estaba maquinando cómo encubrir su pecado y en esta forma era disponiendo de Urias. Cuenta la historia que después de que hace eso, después de que Urias coge la catumba de su vida a nivel de que fallece, David dice, qué pena, Betsabé se quedó viuda. Y según la ley, dice que las mujeres viudas son libres para casarse de nuevo, así que venga para casa. Y se llevó a su esposa. Y allí terminamos con el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Pero el capítulo 12 de Segunda de Samuel nos dice que llega el profeta Natán. Y yo me imagino esto de esta manera. Llega Natán, toca la puerta y le dicen a David, David, el profeta está allá afuera esperándote, quiere hablar contigo. David baja y llega, hey Natán, ¿cómo tú estás? Hace tiempo que no te veía. Lo más obvio, lo más contento. Y Natán le dice, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 4, que fue nuestra lectura bíblica. Jehová envió a Natán ante David y al llegar le dijo, habían dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas o numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía solamente una corderita que él había comprado, criado, había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno igual que a una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para dar a comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la ovejita que querían tanto el pobre, que aquel hombre amaba, que la tenía como una hija. Tomó aquella oveja, la hizo un guisito y se la dio al visitante que había llegado de visita. Y David dijo, no, ¿Qué tú me estás diciendo a mí? Que yo aquí no me enteré de que había alguien rico, una persona pudiente que tenía muchas cosas y vino y le robó al pobre. No, eso a mí, dime quién fue. Jehová manda a Natán a donde David para decirle, David, hay una situación que está pasando y yo quiero que tú la escuches. En esta situación hay dos hombres y uno de ellos tiene y puede hacer muchas cosas, pero el otro no tiene tanto. Y aquel hombre que tiene y puede se aprovechó del pobre, se aprovechó del que no tenía. David estaba allí frente a Natán y Natán estaba frente a David porque Dios había enviado a Natán a decirle a David, David, tengo algo que contarte. David creía que era un caso que estaba sucediendo, así que David estaba preocupado por cómo él quedaría como rey. Él estaba preocupado por qué él diría para que las personas estuvieran pendientes a su dictamento. Así que David se enfurece por esa situación. Pero si nos detenemos un momento, Dios estaba acercándose a David porque Dios conocía lo que había hecho David. David había encubierto su pecado. David había mandado en secreto a llamar a Betsabé. Se había acostado con ella. Había mandado a matar a Urias. Y él dijo, aquí nadie se enteró. Aquí nadie sabe lo que pasó. Pero cuando Natán llega a visitarlo, Dios quería hablar con el pecador y quería decirle, necesito que entendamos algo tú y yo. Y es que yo sé lo malo que tú hiciste. Hermanos, hay personas que saben que han pecado, saben que están pecando, saben el pecado que han cometido y cuando el Espíritu Santo toca el corazón de esa persona, dicen, no, conmigo no es la cosa, yo creo que te equivocaste. No, conmigo no es. David había escuchado el Espíritu Santo decirle, esa no es tu mujer, saca la mirada de allí, papá. David había escuchado que el Espíritu Santo le había dicho, vete a la batalla. No, pero te quedaste ahí, pues mira, si te quedaste ahí, quédate tranquilo. Y en ese proceso, David había endurecido su corazón. Por eso es que Dios en misericordia envía a Natán para decirle, yo te tengo que contar algo. Ahora,
Génesis 6:3 dice algo muy interesante con relación a esto. Hermano y hermana, nosotros todos somos pecadores. Pero Génesis 6:3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo va a tocar tu corazón hoy, puede ser que toque tu corazón mañana, puede ser que toque tu corazón durante el próximo año, pero va a llegar el momento que Dios va a decir, ¿tú quieres seguir pecando? Yo no te voy a sacar, yo no te quiero sacar de tu pecado, yo te quiero salvar, pero tú no te quieres sacar de allí, así que lo lamento mucho. Tú has decidido que tu propio rumbo, lo que estamos hablando del libre albedrío, lo cumpliste, papá. Yo te quería salvar, pero yo no voy a contender para siempre con alguien que no quiere salvarse. David estaba puesto por encima como rey de Israel y Dios quería hacer algo grande con David, pero en ese momento necesitaba que David entendiera que él había pecado. David se había dormido, como muchos de nosotros hacemos a veces. No, es que esta situación me llevó a esta otra. No, es que yo hice eso, sí, pero yo lo hice porque aquello no se me dio. Sí, yo estoy haciendo esto ahora, pero es que lo necesito hacer ahora. Ahora es que después habrá tiempo para encargarme de pedirle perdón a Dios. Después habrá tiempo de yo resolver mi vida. Pero ahora yo hago esto. Se acerca Dios a David con el propósito que él pudiera entender su pecado y pudiera decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Pero no fue así. Natán llega y le presenta esta historia y le había dicho, ¿sabes qué? Hay dos hombres. Uno de ellos que se quiere pasar de listo. Uno de ellos tomó la oveja del otro. Uno de ellos se ganció a la otra oveja. Es necesario que tú escuches esto. Si seguimos leyendo en el versículo 5, esta vez, del mismo capítulo 12 de 2 de Samuel, dice, se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que es digno de muerte, que quien lo hizo debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. David, escuchando la historia, su primera acción, su primera actitud contra lo que había pasado fue, ¿sabes qué? Dios es testigo. Vive Jehová, que si yo lo cojo, lo mato. Aquí yo te estoy diciendo por Cristo que si ese hombre yo me lo encuentro de frente, lo pico para pasteles. Es más, ¿sabes qué? En Éxodo dice la Biblia que tiene que pagar 4 veces lo que hizo por robarle la corderita. ¿Y sabes qué? Como yo sé eso, porque yo sé de la Biblia, ese hombre lo tiene que hacer. Ese hombre lo tiene que hacer. Natán le dijo, esto es lo que está pasando, y David respondió, deja que yo me lo encuentre de frente, dime quién es. Dime quién es, que ese no sale hoy de aquí. Dime quién es. Y esta historia a mí me gusta. Me gusta porque fue tan sutil la situación. Fue tan llevadera. David estaba entrando y cayendo en su propia vuelta. David estaba allí molesto, estaba enfadado por lo que estaba sucediendo. Y decidió decir, lo mato. Te puedo tener, Jehová es mi testigo de que si yo lo cojo, lo mato. Dime quién es. Dime quién es. Y es que Natán viene de atrás con una galleta espiritual. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, papito chulo, tú eres ese hombre. Papá, eres tú. Amigo mío, primo, hermano, caballito, eres tú. ¿Dónde se metía David ahora? ¿Dónde se metía David? ¿Por qué? Porque lo que él había dicho es, ese hombre se merece la muerte. Y ahora, ¿quién se merecía la muerte? Él se merecía la muerte. ¿Quién se merecía pagar la condena? Él se merecía pagar la condena.
David había estado enfurecido, había estado molesto, porque la Biblia, el pensamiento del castigo bíblico que él había escuchado, que conocía, no se le había ido de la mente. La Biblia quedaba ahí en la mente. Él sabía cuál era la respuesta que él tenía que hacer para hacer justicia. Pero cuando le tocó a él, ¿qué él hizo? Adiantre. Yo no me he comido el corderito de nadie. No, yo no sabía que ese cordero era de otra persona. No fui yo. David estuvo allí frente a la situación, se enfureció, pero cuando dijeron, eres tú, no, ese hombre hay que darle un brequecito. Ese hombre hay que tratarlo con cariño, porque es que tú no sabes si era que las otras ovejitas estaban enfermas y él buscó la ovejita y después se le iba a dar, tú no sabes. David había caído en sus propias palabras. Si seguimos leyendo el versículo 8, el 7 hacia en adelante, entonces le dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí como rey de Israel y te libré de las manos de Saúl, te entregué en la casa de tu señor y te puse en tus brazos a sus mujeres, además te di la casa de Israel y de Judá, y como si fuera poco, te habría añadido mucho más. Y le pregunta Dios a David, ¿por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y has hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos ¿de quién? De Amón. No, pero es que yo he estado aquí todo el día. Yo no maté a Urías, eso no fui yo, no. Es la situación de David en nuestra vida all over again de nuevo. Nosotros pecamos, sabemos que pecamos, pero yo no he pecado. No, porque lo que pasó fue que yo estaba tranquilo y de momento eso suscitó, eso pasó, yo no pequé. La tentación, es que fue demasiado fuerte la tentación. Yo pequé, pero es que no pequé, porque es que yo no lo hice a propósito. Natán le dijo, Dios te había puesto a ti, te puso a ti como rey de Israel, te dio las mujeres de la casa de Saúl, te lo dio todo y te podría haber añadido más. ¿Y por qué? Si tú sabes y confías en la palabra de Dios, y hace un tiempo atrás me dijiste que según la palabra, la misma Biblia, hay que pagarlo 4 veces, que la Biblia tú la conoces. ¿Por qué si tú sabes y conoces la palabra de Dios, desconfiaste de ella? Hermanos, eso nos pasa a nosotros también. Conocemos que Dios nos va a dar la salida a las pruebas. Conocemos que nosotros cuando nos sometemos a Dios, el diablo huye de nosotros. Conocemos que el que resiste la tentación es bienaventurado en los ojos de Cristo, pero como quiera, volvemos a caer en la tentación. Volvemos a pecar. David había pecado, pero el problema no era que había pecado, que eso era un gran problema. El problema es que él, sabiendo su pecado, quería encubrirlo. Él, sabiendo que había pecado, quería cubrir muchas cosas y poner muchas distracciones para que Dios dijera, ok, yo sé que tú pecaste, pero déjame primero bregar con el sepelio de Urías y después me encargo de ti. Él quería cubrir las cosas para que entonces dijeran, qué bueno es ese rey que nosotros tenemos, que se murió Urías, su panita del alma, y se quedó con Betsabé, para que no se quedara sola. Tú sabes que a las viudas le dan de codo. Ya no hay nadie que las proteja, pero David vino como Superman a cuidarla. ¡Wow! 4 años más. Esto es lo mejor que podemos tener aquí. Este es el hombre que nosotros tenemos que tener aquí. David estaba pensando y estaba diciendo, si yo hago esto, la gente va a decir, ¡wow! ¡Qué caballero es este! ¡Wow! Otro rey como él no podemos tener. Este es el hombre. Mas, sin embargo, Natán se acercó a él y decirle, está bien, está chévere la novela que tiene, está chévere lo que estás haciendo, pero Dios sabe que lo que hiciste está mal. Y tú lo sabes también. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, como David, hemos tratado de cubrir nuestro error? Hemos tratado de cubrir nuestro pecado y decirle, no, es que yo hice esto, porque es que en mi casa
no me dan esto. No, yo hice esto porque de momento saqué el celular y, estaba ahí. Me puso ahí a pedir de boca. No, es que yo hice esto porque de momento pasó esto, cayó aquí, dijeron aquello, miré aquí. Pasó. Lo lamento mucho. No, no te preocupes, que yo voy a donde Dios. Señor, yo no lo quería hacer, pero, tú me lo pusiste ahí. Hermanos, nosotros, al igual que David, queremos escondernos en nuestro pecado y tenemos miedo de acercarnos a Dios. Y sabemos que Dios nos puede perdonar de nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Pero nuestro pecado es tan grande que queremos ocultarlo. No porque le tengamos temor o respeto a Dios, sino porque no sabemos qué pueden pensar las personas que están a nuestro alrededor. No sabemos qué pueden pensar las personas que están a nuestro alrededor, los que nos miran con buenos ojos, los que saben el standing que tienen de nosotros, el respeto que tienen de nosotros, y decimos, no, a mí no me importa lo que piense Dios, me importa lo que piense mi esposo, me importa lo que piense mi esposa, porque si mi esposa se entera de tal cosa, no la cuento. Y Dios. Se nos olvida Dios. Natán se acerca y le dice, tú eres el hombre. ¿Por qué? Porque necesitaba saber David que Dios conocía su pecado. Pero también David necesitaba saber que había solución a su problema. Hermanos, todos hemos pecado. Por lo tanto, la Biblia nos dice que hemos sido destituidos de la gracia. Nosotros hemos sido pecadores, por lo tanto, el amor y la bondad de Dios es un regalo que no se nos da. No nos merecemos el perdón, no nos merecemos la salvación, no nos merecemos el sacrificio de Jesús. Pero Jesús lo hace por amor a nosotros. Y nos da la oportunidad de acercarnos con confianza al trono de la gracia para alcanzar la ayuda y la necesidad que tenemos en ese momento. David necesitaba acercarse, pero no quería acercarse. David sabía que la mejor acción que podía tomar era acercándose a Dios, pero quería cubrir su pecado. Entonces él decía, Dios está allá y yo estoy aquí aguantando esta puerta, lleno de pecado, lleno de problemas, y si yo suelto esta puerta, los pecados van a explotar y ¿qué va a hacer de mí? Yo prefiero aguantar la puerta y que los pecados no salgan, y cuando algo pase, entonces me acerco a Dios. Pero el amor de Dios era tan grande por David que manda a Natán. Manda a Natán a decirle, eres tú el hombre, que Dios quiere hacer algo con él. Eres tú el hombre. Hermanos, en una ocasión en Brasil había una campaña y una hermana en la iglesia se levanta y dice, yo deseo que oren por mí. Yo deseo que oren por mí porque yo necesito que oren por mí porque yo necesito amar más a las personas. Y el pastor dice, hermana, eso no es una confesión. Eso cualquier persona lo hubiera dicho. Así que empieza el pastor a predicar. Y a los pocos minutos de la predicación del pastor, la hermana se vuelve y se levanta y dice, pastor, yo necesito que ustedes oren por mí. Porque lo que realmente yo quería decir es que mi lengua ha causado muchos problemas y divisiones en esta iglesia. Y el pastor le dijo, hermana, ahora estamos hablando. A veces decimos, no, es que, Señor, perdona mis pecados. Señor, cualquier pecado pequeño que yo tenga, que yo los tengo acá, grabado, día, hora, fecha, momento, por qué, dónde y cuándo, tú los conoces, Señor. Pero la Biblia me dice que si confieso mis pecados, Señor, yo iba por la carretera y vi una mujer en pantalón corto y casi choco. Porque los ojos, Señor, este es mi problema. Y el Señor que conoce tu problema, día, hora, cuándo, dónde, por qué, lugar, dice, yo lo sabía, pero gracias por decirlo, gracias por aceptarlo, porque eso significa que tú sabes que no hay nada cubierto aquí y que yo te puedo dar perdón si te acercas y con confianza confiesas tus pecados.
No dice la palabra, si confiesas tus pecados, Dios te dice, chévere, papito. Te dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo de librarte de toda maldad, de perdonar tus pecados, de curarte, de sacarte de ese camino. Aquella mujer que se levantó quería decir, no, Señor, yo estaba haciendo esto, pero no estaba confesando su problema, estaba diciendo, no, yo creo que estoy haciendo esto. Pero cuando ella dijo, no, es que yo sé que mis palabras, que mis acciones están ofendiendo a los hermanos de la iglesia, están causando división, eso es lo que necesitábamos escuchar. Eso es lo que necesitaba ella decir para decir, ¿sabes qué? Yo reconozco que tengo un problema, yo reconozco que tengo una situación. Dios, por medio de Natán, le dice, yo te dije, David, yo te di la casa, te puse por encima de Israel, te puse por encima de Judá, te lo di todo. Y aún así, tú quieres coger más de lo que yo te quería dar. ¿Por qué no esperaste? ¿Por qué no confiaste? ¿Por qué no dependiste de mí? ¿Por qué simplemente abriste la ventana, miraste para abajo y dijiste, esa es la mujer? Ah, ¿de quién es? De Uría. Muy tarde, too late. Eso fue lo que me gustó y eso es lo que me voy a comer hoy. Eso es lo que está pasando con David. David simplemente está viendo la situación y está diciendo, you know what, yo quiero eso. No me importa lo que cueste. No me importa el pecado que cometa porque eso es lo que yo quiero ahora, hermanos. Nosotros también hacemos lo mismo como David. Estamos viendo la situación y sabemos el pecado que vamos a cometer y decimos, después yo me acerco a Dios y le pido perdón. Pero nos dice de nuevo, por repetir Génesis, no voy a contender para siempre con el pecado del hombre. ¿Tú quieres seguir pecando? Los que sean justos sigan justificándose y los que sean injustos sigan siendo injustos. Esa decisión es tuya. David dijo, no, yo no fui a la guerra, yo no maté a Urías, pero por medio de su plan maquiavélico de dejar a Urías solo, él hizo que matar. Ahora estamos hablando de que no es tan solo como yo pequé en acción, sino lo que yo pensé para que el pecado ocurriera. No fue lo que yo, deliberadamente yo voy a hacer esto. No, es como yo planeé todo para que sin yo hacerlo suceda el pecado. Es como yo digo una palabra para que esa palabra siga rondando y rondando y rondando y llegue a la mente de alguien y esa mente de esa persona se le dañe y cuando regrese a donde mí venga con una mente tan distorsionada y yo diga, no fui yo, fue ella, no fui yo no hice nada, no fui yo, fue él el que dijo tal cosa. ¿Ven cómo va la situación creciendo? Natán se acerca dirigido por Dios a donde David, porque Dios tenía grandes planes con David. ¿Cómo Dios se puede acercar hoy a nuestra vida y decirnos, eres tú? ¿O cuántas veces Dios se ha acercado a nuestra vida y nos ha dicho, eres tú? ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho, no soy yo? No soy yo. No, yo no pequé así. ¿Cuántas veces hemos pecado sabiéndolo y no queremos asumirlo por temor a lo que va a decir la gente a nuestro alrededor? David no quería que la gente se enterara de su situación, por eso fue que planeó todo, para que todo saliera bien. Y de momento, ¿sabes? Ahora es mi esposa, porque la quiero cuidar. Y además está embarazada de Urías. Qué pena, ¿verdad? Seguimos leyendo. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto, papá. Ahora yo lo haré delante de todo Israel a pleno sol. Y ahora ese dicho que hablan por allí de los justos pagan por los pecadores, se comienza a convertirse en una realidad en la vida de David. Los justos, los que no tenían ningún problema, los que no estaban metidos en ese pecado, los que no estaban cometiendo abominaciones, estaban pagando por el pecado de su padre, de su rey. Ahora los que no habían estado en problemas estaban siendo asediados, matados, abusados por culpa del pecado secreto. ¿De quién? De su rey. David,
ahora sabía lo que iba a pasar. David sabía que él había causado, había soltado el mal sobre el pueblo. Absalón abusó de las concubinas de su papá en el terrado de la casa, y muchas personas piensan que fue en el mismo lugar donde David abrió la puerta y miró a Betsabé. La gente piensa que es lo mismo. Como tú lo hiciste en secreto, ahora la gente va a saber lo que pasó. Pero no se queda allí. Si seguimos leyendo, versículo 13, entonces David dijo a Natán, ¿qué dijo? Pequé contra Jehová. David se detuvo un segundo y después que escuchó, eres tú el que le robaste al pobre. ¿A qué pobre? A Urías le robaste. Le robaste la desnudez de su esposa, le robaste la santidad de su matrimonio, le robaste muchas cosas. Eres tú el que le pecaste, el que pecaste. Después que recibió toda esa lluvia, entonces dice, pequé. Él sabía, él estaba aguantando la puerta del pecado y de momento dice, ¿sabes qué? Olvídate, pequé contra Jehová. Olvídate, porque lo que pasó ya sucedió y Dios lo conoce, y si tú estás aquí es porque Dios me quiere dar una oportunidad. ¿Sabes qué? Pequé contra Jehová. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro pecado nos hemos detenido y con la vergüenza, sucios, hemos dicho, ¿sabes qué? Pequé contra Jehová. He pecado tan mal y tan feo y he caído tan bajo que reconozco en mi corazón que yo no merezco esa gracia. Reconozco en mi corazón que la misericordia de estar de pie hoy aquí, de estar vivo, no me la merezco. Así que, ¿sabes qué? Confieso mi pecado. He pecado contra Jehová. He pecado viendo esto, he pecado escuchando esto, he pecado usando esto, he pecado haciendo esto, he pecado. ¿Y sabes qué? Eso es lo que Dios necesita. Dios no necesita una persona que se la eche del más que lee la Biblia, del más que escucha himnos. No, Dios está buscando una persona que cuando caiga en el pecado diga, me equivoqué, necesito una salida a esto. Sigue el versículo diciendo, Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Ahora Natán le estaba diciendo, pecaste, Dios sabe que pecaste, pero ¿sabes qué? No vas a morir. Ahí está. No vas a morir. Tranquilo. No vas a morir. Coge las cosas con calma. No vas a morir. Aunque la paga del pecado es muerte. Aunque justos están pagando por pecadores, tú no vas a morir. Versículo 14. Pero por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el que te ha nacido ciertamente morirá. Tú no vas a morir. Tú no vas a morir, ¿por qué? Porque la situación ya no es contigo. Ya tú sabes que pecaste, pero alguien tiene que morir. Así que la historia continúa diciendo que David se entristeció demasiado. David se entristeció a tal nivel que se tiraba en la tierra y mirando al cielo estaba allí sucio, apestoso, sin comer, depresión. David estaba en una situación complicada y oraba y decía, Señor, por favor, ten misericordia de mi hijo. Por favor, ten misericordia de esta situación. Y los amigos se acercaban y le decían, mira chico, te ves flaquito, come, ponte mejor. Chico, por favor, ponte bien, chico, te ves mal, chico, te ves feíto, te ves sucio, estás apestando, come, haz algo. Y David seguía tirado en el piso. David seguía allí esperando que el milagro de que su hijo no muriera pasara. Y de momento pasa la historia que mientras estaba ayunando, versículo 17, los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantara del suelo, pero él no quiso ni comió con ellos. Al séptimo día murió el niño. Los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto, comentando entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería ir, y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? ¿Cuánto más se va a afligir si le decimos que por quien está ayudando, por quien está sufriendo, que por quien está sucio, apestoso, cuánto más se afligirá si le decimos que se murió? Y estaba David y los veía de lejos y le dijo, se murió, ¿verdad? Se murió. Se levantó David y fue a su casa, se dio un buen baño, se cambió las vestiduras
y se sentó a comer. Y los siervos se acercaban y le decían, pero espérate, déjame ver si yo entiendo algo. Cuando el niño estaba convaleciente allí, tú estabas aquí, tirado en el piso, haciendo nada, ayunando, llorando, haciendo tontadas ahí en el piso. Y ahora que el hombre se murió, ahora que tu hijo se murió, ahora es que tú te paras, ahora es que quieres ir a comer, ahora es que te quieres bañar, ahora. Y David le dijo, claro que sí. Es que yo estaba orando para ver si Dios tenía misericordia de mi hijo. Yo estaba orando para ver si el pecado que yo cometí no se le pasaba a él. Yo estaba orando para ver si la situación, el error que yo había hecho, no lo pagaba a él. Pero ya que Dios cumplió lo que había prometido, porque Dios lo prometió, no vas a morir tú, pero va a morir él. ¿De qué me sirve seguir haciendo lo mismo? ¿De qué me sirve seguir tirado en el piso? ¿De qué me sirve seguir luchando si lo que Dios dijo que iba a hacer, lo cumplió? Ahora lo que me toca es a mí resolver mi asunto con Dios. Ahora lo que me toca a mí es levantarme y seguir hacia adelante. Versículo 21, los siervos le dijeron, ¿qué haces? Cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas, y ahora que se murió te levantaste y comiste pan. Y David le respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y viva el niño? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy hacia él, pero él no volverá a mí. Hermanos, David sabía el error que había cometido. David sabía que por su error, que por su pecado, que por su situación, su hijo estaba pagando la situación. Y yo quiero que nosotros pensemos, ¿cuántas veces nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestras personas alrededor están pagando el pecado que cometemos? ¿Cuántas veces las personas que nos rodean, a las personas que amamos, están pagando los pecados que nosotros cometemos? Posiblemente dijimos o hicimos algo que no era muy agradable para Dios. ¿Cuántas veces nuestros hijos han pagado ese pecado? ¿Cuántas veces nuestras amistades han pagado el pecado de destruir una amistad, de destruir una relación? ¿Cuántas veces? David estaba a carne propia sintiendo lo que era fallarle a Dios y lo que era que otras personas tuvieran que morir para que él pudiera ser perdonado. David sabía que su error estaba haciendo que otras personas murieran. Urías murió, su hijo murió, pero Dios quería todavía darle una oportunidad a David. Y mucha gente puede decir que vengativo es Dios, que la cogió con el niño, que vengativo es Dios porque en vez de darle la oportunidad al niño y matar a David. Pero David en ese momento, cuando vio la situación por la que estaba pasando, David dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero volver a pasar por esto. No quiero volver a pasar por esta situación. Así que yo voy a arreglar mi vida con Cristo. Y en los Salmos, David escribe grandes cosas, ilustrando el amor, la satisfacción que tenía de conocer de verdad a Dios. Capítulo 12, versículos 24 y 25. David consoló a Bernabé, su mujer, y se llegó hasta ella y durmió con ella, y ella le dio le dio luz a un hijo y le puso por nombre Salomón. Jehová lo amó y envió un mensaje por medio del profeta Natán y le dijo, así le puso por nombre Jedidías, como había dicho Jehová. Ya consolando David a Betsabé, ya consolando David a su esposa, porque hasta este momento siempre se le hizo llamar la esposa de Urías. Ahora, después que el hijo muere, se le hace llamar Betsabé, la esposa de David. Consolando a su esposa, Dios vio a bien que ahora tuviera un hijo legal, un hijo por la línea, un hijo como era correcto. Y hermanos, ustedes dirán, Jules, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué este tema? Hermanos, Dios es un Dios de orden. Y porque nosotros queramos hacer las cosas incorrectas, no va a significar que Dios va a cambiar sus planes para que nuestras cosas sean correctas.
Por más que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, no significa porque nosotros cometemos errores, Dios va a dejar de hacer las grandes cosas que quiere hacer en nuestra vida. Lo que sí, y la gran diferencia de todo esto, es que David reconoció su error, se humilló ante Dios, clamó perdón por sus pecados y se alejó de él. Nunca más se registra que David volviera a ser adúltero. Nunca más. ¿Saben por qué? Porque David aprendió de ese momento. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído y hemos dicho, Señor, mañana es otro día, perdóname hoy que mañana no lo hago? Y mañana volvemos a caer. David se levantó, fue a donde Dios, reconoció su error. Y lo primero que dijo, luego de que entendió que ya no podía ocultarse más, pequé contra Jehová. Si en algún momento hemos pecado contra Dios, hoy es un buen día para decirle, Señor, he pecado contra ti. He pecado y te he fallado. He pecado y he cometido este error. He pecado y pequé de esta manera, pensé en esto, hice esto. Señor, este es mi pecado. Porque Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarnos de toda maldad. Natán se acercó con un plan específico para David. Decirle, David, tú hoy eres rey, porque Saúl cuando se equivocó, nunca pidió perdón. La diferencia entre Saúl y David es que Saúl sabía su error, pero dijo, no, yo no me equivoqué. David dijo, ¿sabes qué? Yo sí me equivoqué. No me importa este reinado, no me importa mantenerme donde estoy. Para mí lo importante es el perdón de Dios. Y esa fue la diferencia entre un Saúl que dijo, no, yo no hice nada malo, yo pensaba que tú no venías, Samuel, a un David que dijo, gracias, Natán, porque Dios te trajo para que yo pudiera tener otra oportunidad. Quiera Dios que nosotros, como David, podamos entender que Dios nos está dando otra oportunidad y que solamente lo que tenemos que aceptar es nuestros pecados, ir con confianza al trono de la gracia y pedir el perdón por esos pecados. Confesad vuestros pecados, eso es lo importante. Y una vez confesemos nuestros pecados, pidámosle a Dios que nos ayude a dejarlos a un lado y a seguir encaminados con Él. Oremos. Padre, de manera muy especial, venimos ante tu presencia con nuestros pecados, los cuales tú conoces, pero queremos confesarlos ante ti. Tú conoces lo que hemos visto, lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que hemos pensado, Señor. Señor, tú lo conoces todo y es por eso que en este momento, al igual que David, aceptamos nuestra culpabilidad de pecado y decimos que hemos pecado contra Jehová. Pero Señor, pedimos el perdón que sobrepasa todo entendimiento nuestro. Pedimos la paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Pedimos el amor que sobrepasa todo lo que podemos entender. El amor, la gracia, Señor, la misericordia. Lo pedimos para nuestra vida. Y pedimos que tú obres de tal manera que este pecado que está consumiendo nuestra vida pueda ser desaparecido, podamos ser restaurados y que nuestra vida pueda ser más como la tuya. Señor, perdona nuestros pecados y nuestras ofensas y ayúdanos a cada día vivir en pos de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú enviaste a Jesús para, como a David, que las palabras tú eres fueran una realidad en nuestra vida, pero que también el perdón y la salvación lo fuera. Permite que podamos continuar caminando en pos de ti y que cada día podamos acercarnos con confianza al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, Señor. Gracias por escucharnos y por bendecirnos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y las agradecemos. Amén. Amén.